Hola, buenas noches. Es un gusto enorme para nosotros recibir a Pedro Serrano y a Mariela Nigro. La semana pasada tuvimos un encuentro con Rodolfo Mata, con un argentino que se llama Claudio Mangifesta y con Juan Ángel Italiano, donde se habló de poesía experimental. Que Rodolfo vino con Pedro, que los dos vienen de México. Nosotros a Pedro lo conocemos desde el año 93, una vida entera. Este, mm, Pedro vino cuando hicimos el primer festival hispanoamericano de poesía en Uruguay, que tiene un nombre enorme así, pero que fue un encuentro, yo creo que extraordinario, ¿no? En ese encuentro la idea era la misma que ahora, que era encontrarse y tratar de conversar, encontrarse y tratar de dialogar, ¿no? Poder conversar la gente que está creando, que puede tener intereses comunes, encontrar los modos de dialogar. Hay una cosa de Flaubert que yo siempre pienso que decía que eh, salir a caminar con alguien, con un amigo que también escribiera, que pensara como él, con un interlocutor válido, era iniciar la vida fabulosa. Yo creo que es cierto. Para nosotros tratar de hablar de términos que tienen que ver con el pensamiento poético, de alguna manera es iniciar la vida fabulosa. Así que para la Fundación Benedetti, todo este tipo de encuentros, todo este tipo de posibilidades de encuentro siempre es un acto político y revolucionario. Voy a presentarlos brevemente acá. Mariela Nigro es abogada y poeta uruguaya, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Fue galardonada con el Premio Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura en el año 2023 y obtuvo también el Premio Bartolomé Hidalgo, que da la Cámara Uruguaya del Libro, en el 2011. También tuvo el Premio Morosoli y el Premio a la Legión del Libro. ¿Está bien? ¿Legionario se llama? Claro, no es premio, es ¿Qué es eso? corporación de legión Ah, de la como... Cámara. Mira vos. Wow. Los libros de Mariela, por lo menos algunos libros de Mariela, es Dolor de espejos, Mujer en construcción, Umbral del cuerpo, El río vertical, El tiempo circular, Después del nombre, Alto oficio de poeta, De los días y las noches. También Mariela tiene una serie de publicaciones como ensayista, Oficio es claro, y Marginalia, que acaba de salir, maquinaria, exacto. que salió, no sé, Marzo. en marzo. Con esta idea del ensayo, que a mí me parece también que es una idea que tendríamos que hablar bastante, que es ensayar el pensamiento, ¿no? Tentar al pensamiento. Bueno, Pedro Serrano nació en Montreal, pero de padres mexicanos y vivió su vida en México. Es poeta, ensayista y traductor, vive en la Ciudad de México. Estudió lengua y literatura hispánica en la UNAM, hizo la maestría en filosofía en la Universidad de Londres, el doctorado en letras en la UNAM y un diplomado para profesores de lengua y literatura española en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, donde me parece que fue compañero de Andrea Blanqué, que también hizo, ¿no fue compañero? ¿Sí? Y de Jorge Nán. Y de Jorge Nán. Es profesor de tiempo completo y coordinador de posgrado en letras en la UNAM. Ha impartido cursos y conferencias en la Universidad Autónoma de Colombia, en la Autónoma de Barcelona, en la Complutense de Madrid, en Alcalá de Henares, en Oxford, en Glasgow, en la Libre de Berlín, entre otras. Fue fundador de la revista de literatura Cartapacios, editor de la colección Material de Lectura, ese material de lectura de la UNAM, que para nosotros ha sido una colección muy interesante, muy importante, que cada vez que podemos localizarla nos llena de alegría, porque es muy amplia y nos ha abierto muchas cosas. De la serie de poesía moderna, es jefe de redacción de la revista México en el Arte y miembro fundador de la revista Fractal. Asimismo, participa en la redacción del periódico de poesía y de la revista L'Étranger.
colaborador de Anales de Literatura Hispanoamericana, Armas y Letras, Biblioteca de México, bueno, una cantidad. También ha colaborado con La Jornada, Letras Libres, México en el Arte, La Nueva Estafeta, becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana y del Fideicomiso México-Estados Unidos y de la Fundación Guggenheim. Algunas de sus obras son El miedo, Naturaleza muerta, Turba, la poesía del siglo XX en México y lo que falta. El miedo, por ejemplo, fue el libro que presentó, del que leyó acá en el año 93. Y Pedro también estuvo, bueno, no sé el cargo, pero trabajó en un lugar que es muy, muy importante también para todos nosotros y para el pensamiento de la gente que se dedica a estos asuntos de la creación, que es un centro de residencias en Banff, en Canadá, que es un lugar extraordinario y de traducción, ¿verdad? Si querés decir algo de Banff, podés decir. Bueno, nada, Pedro va a hablar un poco del vínculo entre México y la lectura de Benedetti, y después van a leer poesía, porque también a nosotros nos parece que siempre hay que invitar a un uruguayo cuando viene un extranjero, ¿no? Porque así también hay una posibilidad de encuentro o de conversación. Así que bueno, después van a leer poesía los dos, ¿está bien? Bueno, ya ahí empieza. Ahora que Silvia hablaba del Festival de Poesía de 93, creo que podría ser como el vértice de una cosa que va hacia el pasado y que llega hasta ahora y bueno, llegará hasta donde llegue. Para mí fue un festival importantísimo porque en México, por la situación política de México, que aparentemente era un país, bueno, siempre ha sido un país que acepta el exilio y todo eso, entonces había muchísimos, no muchísimos, pero había bastantes uruguayos, argentinos, peruanos, bolivianos, chilenos, uruguayos, ya dije, pero por el otro lado era una sociedad que después del 68 y de 1971, que hubo un festival de rock enorme, y ambas cosas aterraron a un gobierno que venía de la revolución, pero se había desrevolucionarizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, la Ciudad de México, que es donde yo vivía, y esto estoy hablando del bachillerato, se había, a partir digamos, de eso, los 70s, se había como aislado, ¿no? Y entonces no sabíamos nada en México de lo que pasaba, y también es el momento de las dictaduras, entonces no sabíamos nada de lo que pasaba aquí ni en Argentina. Entonces me invitaron al festival y fue un momento claro, ya había sido el deshielo. En México todavía no, pero aquí sí. Y el deshielo, digo, la caída de las dictaduras. Y entonces había como muchísima efervescencia. Por ejemplo, hubo una mesa en la cual yo no estaba invitado, y estaba Yolanda Pantin de Venezuela, estaba Zunino de Argentina, estaba Verónica Sondek de Chile, para hablar de lo que pasaba en sus países, y entonces me dijeron que me subiera a hablar de lo que pasaba en México. Y Zunino dijo: los mexicanos son unos pedantes. Y yo dije: pero eso lo decimos nosotros de los argentinos, ¿no? Y dije: tienes razón, pero no sé por qué lo dices. Y luego nos hicimos muy amigos, Zunino y yo. Y ahí fue una especie de empezar a tender una red de cercanías que luego ha tenido muchísimas continuaciones en las cosas que yo he hecho. Por ejemplo, lo de Banff, Banff es
empezó como una colonia artística y es una residencia de proyectos de muchas cosas, de danza, teatro, pintura, y ahí tenía un centro de traducción que yo dirigía en algunos años y Silvia estuvo ahí. Pero bueno, regresando a ese 93, que es la primera vez que yo visito Montevideo, yo puedo, si voy hacia la parte anterior al 93, hay dos momentos claves para mí en eso. Uno está muy datado, que es la lectura de Gracias por el Fuego de Benedetti, que a mí me parece que es un libro muy sabio, muy inteligente, muy bien tramado, y que significó visitar una ciudad que yo no conocía, ¿no? Ir recorriendo las calles, lo que va pasando y eso es una ciudad muy distinta a la Ciudad de México. Y principalmente a la Ciudad de México que a mí me tocó vivir cuando leí, que es en los 70s, en donde todos los cafés habían cerrado, ¿no? O sea, no había conciertos de rock. eh, Había como una estrategia de impedir la reunión de la gente joven y entonces solo te veías en las casas, ¿no? Eran los sitios en donde podías convivir con tus amigos, no en el espacio público. Y esa novela es muy en el espacio, va sucediendo en todas las calles, entonces eso fue muy importante para mí. Y llegar en el 93 y ver la ciudad y recorrerla. Entonces, claro, uno llega a Dublín y está pensando en Joyce, ¿no? Estás haciendo recorridos de Joyce. Pero eso es lo maravilloso de las lecturas, que son recorridos de Joyce o de Benedetti, pero son de uno, ¿no? Es como si eso que uno ha leído se vuelve parte de lo que uno es. Luego, hay otro antecedente que es un antecedente personal. Mi familia es una familia extraña, bueno, en la parte de Serrano, de mi padre, que hay gente muy de derechas y gente muy de izquierdas, entonces, y luego a veces se hablan, pero no siempre. Y un primo mío, que estoy hablando de eso, 1970, los 70, un primo mío, al cual además luego lo logré, volver, le había perdido la pista, mucho mayor que yo. Estuvo preso durante la dictadura muchos años y gracias a Carlos Liscano nos volvimos a reencontrar. Se llama José Ramón Serrano. ¿Bien? Sí, estuvo preso en Uruguay. Es español. Eh, pues, sí, es español. Bueno, yo lo quiero. Pero, claro, cuando tienes 17, 18 años se te vuelve una figura emblemática de la parte de mi familia que me caía mejor, ¿no? Eh, Todo eso va ligándose a ese momento de mi visita aquí, que después he venido varias veces y bueno, también he recibido o he convivido en México con escritores uruguayos. Entonces, eso es lo que a mí me parece, y regresar ha significado ir enriqueciendo la experiencia de un espacio, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba en el Museo Figari y que no lo conocía como está ahora. A mí me gusta mucho Figari, me gusta mucho Torres García también. Eh, y pensaba, decía, no, igual van a decir que no tengo idea de lo que estoy hablando, pero lo que pensé fue que la diferencia entre Torres García, o sea, relacioné a Torres García con los espacios quizá porque iba a hablar de eso hoy, del Benedetti urbano, ¿no? Del Benedetti que recorre calles, que está en cafés,
que va a barrios, que se encuentra con gente, ¿no? Y dije, claro, es que Onetti tiene a mí también me gusta muchísimo, la densidad, la sordidez a veces de Onetti. Dije, bueno, si Benedetti viene de Torres García, Onetti viene de Figari. No, esa fue mi. Porque no siento Onetti, o sea, sí siento a Benedetti Montevideo, y Onetti siento más Uruguay, ¿no? Y bueno, con sus eh, anzuelos a Buenos Aires. Pero siento que es mucho más representativo de una cosa que no es solo urbana, ¿no? Que arrastra otras cosas. Bueno, eso pensaba hoy. Y, y yo creo que para mí también, como es, mi propia escritura está hecha de todas esas cosas que voy percibiendo. Por ejemplo, otra cosa que diría, Guadalajara es una ciudad que he ido mucho por la Feria del Libro que hay allá, y recorriendo sus calles no tiene nada que ver con Montevideo, porque son espacios, Montevideo está en el mar, Guadalajara, como dice la canción, está en un llano, pero me recordaba las casas, me recordaba a Montevideo. ¿Por qué? Por imágenes que yo tenía, ¿no? O sea, como en lo que uno se fija o lo que uno recorre. Entonces, bueno, eso sería para mí lo que significa esa relación en donde, por supuesto, Benedetti es una de las figuras claves. Entonces, bueno, voy a leer, o lees tú y luego leo yo, Como diga la anfitriona. No leí. o tú, así lo hacemos. Bueno, yo me tomo el atrevimiento, como les comentaba en el reel que se grabó. Por favor, acerca. Ah, sí, perdón. Sí. Pensé que se escuchaba bien. Antes de leer mis poemas, voy a comentar sobre un libro del que no puedo hacer mucha propaganda, porque acá no debe estar en Uruguay, Defensas, de Pedro Serrano, que se conforma con un montón de reflexiones sobre el poema en su intertextualidad con otras artes, pero además como artefacto, ¿no? Y como vehículo. Y yo, por celebrar también la presencia de Pedro y de la poesía, iba a leer un fragmento de uno de sus textos que dice: la poesía es una red, una comunidad y una complicidad formadas por quienes escriben y leen poemas, pero el imperio de su proyección e influencia abarca muchas áreas de lo que su geografía y economía pudieran hacernos suponer. Se asume, se da por un hecho que es un tejido en franca disminución, como un espeso abrigo al que se le han ido deshilando las hebras por el aire, por el abandono, por la indiferencia, hasta quedar vuelto hilachas, prendiéndose un cuerpo de viento. Pero eso es solo una ilusión. Esos hilachos desprendidos y al desgaire, aparentemente irreconocibles, en realidad elaboran una inmensa articulación viva, una gigante geometría en un continuo movimiento de impulsos, pulsiones, acontecimientos y sorpresas que por eso mismo es inconmensurable. Me parecía sumamente interesante. Bueno, para mí el libro este fue muy enriquecedor porque también hablas de la soledad. Los poemas, en cambio, vienen en su discurso, se producen siempre en soledad y se reciben también en la soledad de uno, aunque dicha soledad pueda ser perfectamente compartida. Hay un apartamiento necesario e indispensable, un retraimiento inicial que coloca a un individuo fuera del flujo común y lo sitúa en un espacio al margen, para desde ahí regresar a donde estaba con algo que no estaba ahí. Me pareció interesante no solo como recibimiento a Pedro, sino para decir eso, que además de su poesía sobre la que he escrito incluso algún texto,
sobre nueces y sobre turba, sus reflexiones ensayísticas, que este libro me parece uno de los mejores que he leído sobre el tema. Bueno, y también en homenaje a Pedro, voy a leer del libro publicado por Yaburu en el 17, que es una reedición de mi primer libro, por eso yo no estuve en el 93, estaba en otras lides, pero a partir del primer libro que presentó acá el poeta Luis Bravo en el 97, recién ahí ingresé un poco al círculo literario con ese libro impresionante de Frida, Poemario al óleo. Y este libro reproduce esa primera edición y agrega México en los ojos, diario de 2001, porque fue recién en 2001, después de haber escrito sobre Frida, incluso un ensayo, que Dolor de Espejo, por cierto, es el ensayo. Recién ahí pude ver a México y todos los rincones que había recorrido de alguna forma en mi mente. Y de ese diario leo Las tres culturas. 3 suelos tiene esta ciudad, traspasados por un mismo nopal. Se ven los cortes hasta el fondo de la tierra, un endometrio oscuro y de obsidiana, los sueños de cuchillos, el río soterrado de los soles, altares donde se hienden pechos. Encima vertieron la cerámica, el azulejo que azulea el verde jade y hace crecer las fuentes, cargadas de rosarios y de espadas. Y arriba, en su cuadrícula de fuego, asoma al alabastro, la serpiente emplumada, tragada por el águila de asfalto. Camino muy despacio por las calles, desde la cima al cial de su hermosura, con miedo de pisar tremendo suelo. Voy de la helada tumba al altar incendiado, por la vertical metafísica del asta, sube la bandera como un sueño. Y de este libro también el Museo Diego Rivera de la Nahuacali. Aire, tierra, fuego y agua sostienen los rincones de esta casa. Los brazos de los dioses hacen girar el cielo y amanece y anochece a cada rato. La rosa de los vientos también gira en el plafón de entrada y las figuras fugan de una sala a la otra a cada vuelta de la rosa. Van en procesión las mujeres de Xilonen, los totonacas sonrientes tras los guerreros huastecos, escaleras arriba, a la terraza, altar donde se hienden pechos. Y yo los sigo entre sonajas y marimbas. Cuando regresan de a ratos a pedestales y vitrinas, vuelven al orden del universo. Y el quinto sol en llamas lo ilumina. Por un instante me ven, pero no dicen nada. Huatlicue y Tonachín siguen dando su leche entre la pedrería, y el maestro las mira, y aún sueña con muros de volcán, carne negra de las piedras. Sigue subido al andamio como a una chinampa florecida, de allí le habla a los ídolos, boceta, ordena el caos, sigue besando a Frida por detrás de las máscaras. Yo vuelvo a la terraza como a un sacrificio. Luego no recuerdo si dejé aquella casa luminosa por tierra o por aire, si caminé o volé, por agua o por fuego, ahogada o encendida. Bueno, esta es mi poesía sobre Frida, en este caso sobre México. Y voy a leer un par de poemas de la antología, concretamente de los poemas recogidos del libro Orden del Caos. Orden del sueño. Caen las palabras en medio del sueño. Son las piedras hirientes que antes golpearon en la vigilia y ahora se precipitan a su agua y se enredan como oscuros peces sorprendidos en el paladar, en la dentadura, en el labio o en la veladura, donde calce la articulación, en la patria de la lengua y su ápice de oro. Y al despertar están las marcas en la boca. También de Orden del Caos, Orden del Duelo, voy a leer 3 breves textos.
cómo se ponen las piedras para que fluya un hilo de agua y apenas roce el pie los huesos rotos, cómo se lustran las letras de bronce de su nombre si las blanquea la lluvia, cómo le pliego las alas para que no le tiemblen. Los niños de alas quebradas, los desamparados de nombre quemado que hurgan en la piedra la locura, las mujeres muertas en la intimidad o bajo las piedras, los huesos enterrados en la estancia de la nada y la vena de hijo cortada en lo oscuro. Pero tiene la almita un centro resistente, está ella arriba con la luz que ilumina el juez su veredicto. Corre la vieja cinta de película con arañitas negras en la constelada, lechosa imagen de la infancia. Ella sigue ahí, muda, a oscuras, hablando desde lo hondo de las flores. Yo sigo dando vueltas por su costado herido y la nombro, nombrándole le doy vida. Por eso cada tanto miro la vieja película y digo, Silvana, en voz alta, para que no esté muerta. Bueno, y ahora voy a leer unos 2 o 3 poemas inéditos que espero que conformen pronto un libro y que tiene que ver con todos los retratos y portarretratos y fotos que hay en las paredes y los estantes de mi casa. Hoy se deshace mi imagen en esa vieja fotografía, el pelo sobre los ojos, la juventud intacta. No se ve, pero ya hay un río vertical corriendo por la espalda, sangrando un poco, para anunciar a destiempo una futura herida. Ese brillo sospecha algún advenimiento, la mirada en escorzo pregunta qué vendrá, cómo aguantar el entrevisto vendaval, la soledad inmensa que arreciará algún día. Si por detrás el mar anuncia otro horizonte y hay un aire que forma blancas olas, que el azul enmarca sin sospechar el riesgo. Se va ennegreciendo el claro Passepartout y sigo aún ahora en esa playa. La sonrisa señala el albur del futuro, algo magnífico y terrible que espera y que ya empieza ahí adentro a formarse. Dana en sueños recibía la lluvia de oro con la mano crispada de deseo y pensaba en el futuro y en el beso. Estaban las noctilucas encendiendo mi malla en la fotografía boudoir. Ahora con el hartazgo del tiempo en el descolorido retrato, Danae, anciana, se ha cubierto el rostro con la mano, apenas si recuerda el pozo rojo del amor, y solo piensa en el oscuro futuro. Desde allí ella me mira tan hermana. Sigo buscando en su fotografía el sitio en que encallar aquella tarde en el blanco y pequeño cajón que contiene hasta hoy a las rotas de niña. Al alba se anunciaría la noticia oscura y yo quedaría a la intemperie con los jirones de la infancia entre las sábanas. Aquel día pensé que se iba en una barca, llevada sin rumbo aguas arriba, volando con su moña azul y su túnica blanca y los frescos claveles orillando su vestido. Pero sigue encallada en mi propia bahía, con su niñez en encerrada caracola y su helada blancura, marcando las letras de su nombre en la cornisa del estante y en la cornisa de mi memoria herida, mareada por mis velas y mis flores. No hay portarretratos, hijo, que pueda contenerte junto a la ventana, con este diluvio que te borra los contornos y señala el tramo de soledad que me puebla. Porque llueve como en la infancia, con miedo a las tormentas y a las mojadas agoreras madrugadas. Refleja la lluvia en los vidrios de tus fotos. Queda un torrente informe donde la esperanza naufraga y los rostros se hunden tragados por el dique de un norte imaginario. Como Amanda, escribo lo que el vendaval desnuda,
Entonces dejo sobre el estante este poema como oración pagana para que el agua corra desde el alto surtidor a la fuente enterrada y tú quedes por fuera del naufragio. Termino con este también de los retratos. De brazos abiertos, sin temor ni espanto, sin pensar en el paraje oscuro, donde un día la aguja brocharía a la vena su rara mariposa. Junto a mí, sin saber que asomaría un día al interior de tu cuerpo, buscando en sus recodos un tulipán negro para arrancarlo con mi amor de la encarnadura. Entonces era jardinera en mi terraza, tocaba tus hojas verdes y se encendía en mi pecho la disciplinada llama de la hoja, haciéndonos brillar entre las azaleas. Ahora una mancha sombrea el retrato. Es el tulipán que crece y nada puedo hacer contra su bruna savia que tiñe y deshace el espacio de las flores. Gracias. No, es que pensaba leer de dos libros, que se llama Cráteres, que tiene el mapa de México, pero como si lo viéramos, o sea, hacia el otro lado, es decir, que estuviera en este vidrio hacia allá y entonces lo vemos como al revés, ¿no? Son poemas sobre México. Pero quería leer de otro libro, porque hablando con Mariela, Ah, pero no lo traigo, entonces voy a ver si aquí hay algún poema de ese libro que tiene que ver con BAM. A ver si hay. Sí. Sí. Voy a empezar por ese. El libro se llama Lo que falta y son poemas y fotografías que tomé y que escribí. O sea, digamos que tomé los poemas y escribí las fotografías un poco mm, porque no son, los poemas las fotografías no ilustran los poemas y los poemas no describen en las claro. fotografías, no son extras y esas cosas, sino que son como búsqueda, o sea, la misma experiencia tocándose de dos maneras distintas. En el libro de Lo que falta están escritos a mano para, para, para que funcionen más en diálogo, porque si no lo que pasa es que si uno ve el texto y ve la fotografía, lo toma como descripción. Entonces es una manera de darle la vuelta a la descripción. Pero bueno, voy a leer un poema de ahí, o alguna serie. Como un cuchillo fino el filo corta, limpia, anda enamorado y silencioso, azul de nuevo, hacia abajo, como si fuera su corazón, la nieve guarda. ¿Qué guarda en ese estuche límpido, puro cristal naciente? ¿Por qué hunde la nieve tanto azul? Azulina la nieve grita, en tinta, aguarda. Eh, Estos poemas fueron escritos durante el mes de marzo y Banff está en las montañas rocallosas y en marzo empieza el deshielo, entonces la nieve adquiere muchas texturas y el hielo también, o sea, en los ríos el hielo está quebrado, hay nieve nueva, hay nieve con tierra, entonces eso permite muchísimas experiencias de la nieve, que yo creo que la nieve es a la vez lo más orgánico y lo más inorgánico que hay, ¿no? ¿Dónde está mi padre si no en el costillar que me arrastra y en el aliento también, en la respiración? La espuma de la nieve baña dos orillas del río, deja quietas las aguas, atraviesa una estepa despojada, exclama. Se mece el abeto cargado de piñas, ubres secas al sol. Otra ronda hacen las ardillas, quietas de repente, como niños,
De repente también ángeles en la nieve arrodilladas. Una alfombra súbita sobre el campo verde de mi infancia. Mi hermana en comunión, una flor blanca desprendida. Luego para siempre el pasto verde. Y este libro se llama, la imagen se llama Cráteres porque cada poema habla de algún sitio específico de México, del país, que pueden ser ciudades muy conocidas como Acapulco, o pueden ser sitios de paso como un pueblo que se llama Zumpango, es decir, sitios muy conocidos o no, en los que he estado, ¿no? Entonces, el libro empezó siendo escrito in situ, es decir, fui escribiendo poemas conforme iba estando en algunos lugares después de haber vivido mucho tiempo fuera de México. Pero luego con la pandemia, que ya no me podía mover, entonces empecé a recuperar otros lugares que para mí eran significativos. Entonces y el orden del libro no fue conforme fueron escritos, sino siguen un recorrido geográfico, digamos, que pudiera, como se haría por tierra. Por ejemplo, y el índice no tiene los títulos de los poemas, sino los lugares donde están escritos. Fue escrito en un lugar que se llama Arroyo de los Barriles. Es una cañada en Baja California. Vereductos. Sube por el arroyo una broma, andarriaca seca, atesada de polvo y paja, briznas esqueléticas de hierbajos, lomboyes, en busca del oro primigenio, tanteando el esqueleto de la sierra, cuenca arriba. Una luz extendida, el metal diurno, nada más que huizachales y pasmo, cañada adentro, paredado de polvo. De repente, como por encanto, ruido de chacuacas y chureas, charcos de agua. ¿De dónde si no? Al angostarse la cañada, el terregal se encuña, ruido de sables y carrizos y palmas. Entre las rocas, toc toc, varita mágica, brotando de la piedra, otra la agitación. Ahora sí que manando del desierto. Como por encanto el frescor, allí, solo allí, en ese hueco de corva, bordo, salta entre las rocas, drip, drip, se da a beber el agua, agüita, qué sed la de la tierra, apenas la recibe, la agota, no deja nada al garete. Este está ubicado en Torreón, que es una ciudad del norte de donde era mi abuela, y cuenta varias cosas. Yo nunca había estado en Torreón, lo escribí cuando fui, y entonces incorporo las cosas que me conté. La del arroyo es lo que la experiencia que estaba teniendo en ese momento. La de aquí incorporo todas las cosas, muchas cosas que mi abuela me contó, entre ellas, por ejemplo, que después de la revolución hubo una matanza, había muchos chinos que habían hecho los ferrocarriles, tenían bancos, hubo una matanza de chinos. Su padre era villista y el último, ella era niña, el villista era el ejército de Francisco Villa en el norte de México. Su último recuerdo es cómo le avienta su pluma y se va y no lo vuelve a ver, ¿no? Entonces va contando eso. Dunas y ruinas se llama. ¿En dónde está el aire pasado, su huella? Mella en el dintel, el portal, el hueco vacío de la casa donde estuviera, a los 7, a los 10, a los 13. Mi abuela vive ahí el inicio de lo que sería y desconoce. A las puertas de la ciudadela matan a Madero. Vuelan las coletas de chinos, arrastrados por aquellos
dichos maderistas, vengando lo que no constituyen, lo que no construyeron. Mi abuela ve a los chinos volar en andas arrastrados de las coletas y va a rezar por ellos a la iglesia. Apenas se puede, su madre, Victoria García de la Cadena, se sube al primer tren y viaja con su hija a visitar la tumba de Madero. No había ya padre en la vía. Le dejó en volandas su propia pluma, mientras él volaba también en las fuerzas villistas y su caballo hacia la desaparición. ¿Qué había sido el día anterior, la semana, el plan del año en haceres que nunca más vendrían? Mi abuela recorre la ciudad estación, rumbo a la escuela, su madre encerrada en el desconcierto. Ella entra a la oficina de telégrafos, a los 14 años pide trabajo, saca a flote lo que queda de una familia, su madre y ella. Su hermano vuela en la artillería de Felipe Ángeles. Torreón, lo que se ha ido quemando, su montaña de negra enfermedad, su plaza encorsetada, perdida en Tolvanera, en el viaje la huella, la extendida huerta del desierto, su suerte, con fines y otro fin. Baja por la piel del soyuco una vida nueva, descarapelada, como descascarada piel de serpiente, reciente, brillosa, la yuca. En sus pupilas se sostiene el polvo, la tolvanera ñera, la negra luz en sombra del huizachal escaso y lacio. Esta es una playa cerca de Acapulco. Así vamos recorriendo el país, es como una guía de turistas. Grisalla. Como la retícula del campo con la nieve y las pequeñas partículas que la colorean, así está el mar ahora. Una fotografía manchada en su espuma, basuras y condones flotellando, restos de juerga falsa, huellas de la bahía y de la farsa. En manos del abandono y el despojo, inmóviles y agrias, culatazos al rostro, moretones de grima en el oleaje, qué plástico ni qué nada le sacan a la tortuga de la boca para que respire, qué anulaciones se traga y no vemos. Y sin embargo levanta encabrillado, ennoblecido por la luz y la claricie, respirando de nuevo la alegría, dando cuartecillos de apuro a los niños para que corran y diviertan en un embeleso naranja al día siguiente de la ola. Se yergue extasiado y sorprendido, dejando atrás impurezas, rabias, vituperios, el peinado de goma del maniquí, sus secuaces. Abre como papa caliente una voluntad de ánimo airoso, presunta virtud, aliento, ganas ingobernables. Este es en Palenque, es una zona, pero no, o sea, una zona arqueológica maya. También es un pueblo, al lado de el retrato de la zona arqueológica. Baja por el aguamanil la corriente sin ofuscar. Baja y limpia las impurezas y los impudores. Casca las gotas gruesas sobre los azulejos. Baja del cielo el agua hacia mis manos. Limpia las irritaciones de lo que fuimos. Resuena el agua, resuma. Flota en el verdor que nubla y obnubila. No para hasta no ver. Si fuéramos una ligereza no estaríamos aquí, no contaríamos. Pero tiene que llegar el tiempo justo, el olor de la manzanilla a su pozo, en medio de los ruidos y de los vómitos. Tiene que aparecer como por de dentro, como por de pronto, aceptando lo que sucede y lo que no, el humedal de la tierra y la lluvia, el vapor y lo indiscutible. Todo esto que siendo somos,
la enfermedad, las penas, el dolor casi colectivo, la bilis, el ronquedal de las arcadas que nos juntara en un mismo ruego, todos ahí mirándonos, acompañándonos sin ofuscación, y aceptamos el sueño y la cosecha, la humedad que tiende su huerto, la rabia helada y el candor. Este es Veracruz. El poema se llama Plata de Arribo. Saltan los voladores, peces como bengala en el riel de la luna. Piratas en ventisca parten como una plaza el mar o como un pan. Nosotros que llegamos bajo la estela guinda y el barco de la noche, surcimos en lo quieto, hilando finas crestas con el inmenso golfo. Vencejos del crepúsculo sopesan en volandas eléctricos mensajes. Chispean en morse íntima peces hechos destellos, piscando en mar abierto. Y luego ya para terminar, estoy buscando otro lugar de la geografía. De la Ciudad de México. No, porque ahí vivo, es a donde me movía. Sí tengo sobre la ciudad, pero no aquí. Este es San Luis Potosí. Y se llama Tabas en el Candil. Este es el juego de las matatenas. Quien recoge 4 ganará sin penas. Y así van cayendo por la cuesta empedrada las vértebras en la palma de la mano. En un día especular en la banqueta, niñas y niños jugando al corderillo. Bajara por las paredes en homenaje, y allí estaremos en sabor de cristal, copa por copa encandilados. Juego de niños y de matatenas, en donde el sol remoja la luz bajo la cúpula de oro en meditación aprendida. Y así en plazas doradas abrevamos en el atardecer, vertebrados que somos, crujientes de ligamentos, ligeros de huesos, acoplados. Y empalmados, clavículas y alas, en sal erguidos, haciéndonos, dándose la complacencia y el candor, fragante, henchida naranja la de tu cuerpo al sol, respirando la piel de garza ecuatorial, acomodándote y brindando en la caverna sedienta. Enredado en la madeja magnética de tu pelo, en una rayuela jugando tandas y vanos y acontecidos en resplandor arramblamos. Cuán bien que pisamos en la medida de los cuerpos, cada cual recalando, mientras las matatenas corren boca abajo, en cada mano al atardecer, calle arriba, banqueta abajo, sin luto. Gracias. Por eso dice corderillo. Matatenas originalmente son hechas de vértebras de cordero y luego ahora, no sé cómo se llaman aquí, se hacen de plástico y juegan los niños, avientan y las pescan. Esas son las matatenas. Entonces el poema habla de muchas cosas, empieza con un recuerdo, porque dependiendo, en San Luis Potosí he estado algunas veces, en Guanajuato he estado muchas veces, en Torreón no lo conocía hasta que fui, a pesar de que mi abuela fuera de ahí, y en Saltillo he estado varias veces y lo atraigo al poema o lo atraje así a través de ese recuerdo de estar jugando matatenas y luego va por
Bueno, con tu permiso yo leí sobre la Ciudad de México que pedían allí, ¿no? Sí. Lo agradecí mucho. Encantada. Es en Turba que tú también haces referencia a varias ciudades que vas tocando. Turba. En Turba o en Nueces, que fueron los dos En libros que nueces, más pero estudié. más sí, en nueces, pero de otros lados, ¿no? Sí, no, Sí, de sí. otros lados, justamente Estados Sí. Unidos, creo, y Mucho en Inglaterra, que es donde Inglaterra, vivimos años. Inglaterra. Sí. Sí. Preciosos nueces. libros también. Que esos creo que se consiguen aquí, no Nueces y no tampoco, porque ese de ensayos, defensa, no creo. Con Aculta, que lo publicó. Sí, luego no se conseguía. No, además es un libro de Esta- 2014. Este de cráteres se va a presentar ahora en la Feria del Libro de Buenos Aires. Se publicó en Buenos Aires. Bueno, no sé si se puede decir eso. Traigo algunos libros por si alguien está interesado. Traigo un ejemplar de nueces. Él tuvo precio con tu primo. Ah, mira. Justo, lo que contó. Ah, sí. Ah, qué bueno. Dije, igual no se caían bien. Y con la hija que vive en México. No, la hija no vive en México. La hija, Sara, Sara está en México. No me ha dicho. No, me voy a quejar. Sí, porque la vi en México la última vez que estaba trabajando de periodista. Pero periodista en España, no en México. Pero fueron con el mismo programa que está este otro que era dirigente. El de Podemos, sí, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias. Sí, ella estaba trabajando, bueno, pero están en España, es que yo, pero bueno, si está, le voy a preguntar, si está en México. Sí, gracias. Sí, bueno, es muy importante para mí, José Ramón. Pues me da mucho gusto. Pues luego me da su nombre para que le diga, sí. Sí. Yo tengo una pregunta sobre las imágenes. ¿Cómo funciona? O sea, porque lo noté en los poemas de los dos. Y supongo que es algo casi característico de la poesía, aunque no siempre. Yo siempre había escuchado en la poesía esta idea de hay ritmo, como la musicalidad de la poesía. Pero algo que me pareció muy saliente en los dos poemas, sí, la musicalidad, pero sobre todo la capacidad de convertir la imagen, la sensación, en palabras. Y lo que sentí es que eran dos recursos, dos formas distintas de hacerlo. En el caso de Mariela sentí que había bastante narración, o sea, como nos iba llevando, nos iba acompañando en la narración de estas imágenes. Em, pero en el caso de Pedro, lo que notaba era que había huecos, o sea, era como dejaba en el silencio que imagináramos. Y no sé cómo pasa eso en sus cabezas. O sea, al momento de estar escribiendo un poema, ven la imagen, piensan en cómo traducirla. Em, co- ¿Qué pasa con la imagen? ¿Cómo se pone una imagen en un poema? Yo. Bueno, yo creo que el otro día lo estaba pensando de esta manera. Estaba viendo dos árboles, ¿no? Y entonces pensé, pensé en palabras. Estoy viendo dos árboles, pero el momento en que estoy viendo dos árboles no estoy pensando en dos árboles. Estoy solo viéndolos, ¿no? No tienen palabras. Cuando estoy pensando en que son dos árboles, está funcionando un pensamiento, está funcionando el lenguaje
el lenguaje gramatical, por llamarlo de alguna manera. Si yo quiero hacer, o sea, si yo pinto eso, yo no sé pintar, pero si yo pinto eso, estoy haciendo una serie de ejercicios, estoy manipulando en papel o incluso si tomo la foto, estoy tocando lo que está pasando ahí con el ojo, ¿no? No con el ojo, con la mano si es un dibujo, o con el ejercicio entre el ojo y la mano si es una fotografía. Y si es poema, estoy buscando cómo eso va a decirse. Porque si yo digo que hay dos árboles que están viendo, o sea, no sé, no estoy diciendo lo que está pasando. Y sí, yo creo que el lenguaje tiene esos dos lados, tiene un lado comunicativo y que lo necesitamos y surgió así, pero tiene también un lado emocional, ¿no? Y ese lado emocional es con lo que nos tocamos. Y yo creo que por eso los poemas son necesarios, ¿no? Son necesarios para, quizá como estás, para completar esos huecos que todos tenemos, ¿no? Entre lo que sentimos y lo que somos capaces de elaborar de lo que sentimos. Y los poemas nos ayudan a eso. No sé si ayuden a quien los escribe, pero a quienes los leemos sí. No, estaba pensando mientras te escuchaba, este, cuando escribís, bueno, ya dijiste cómo los árboles y pensar o no pensar, etcétera, etcétera. Pero luego que escribiste el poema, cuando querés decidir o simplemente, no sé si lo necesitas o no, dar por bueno, por terminado, lo que sea. ¿Lo lees en voz alta o no necesitas oírte decir el poema? Es decir, ¿qué función tiene? ¿No? Para explicarme mejor, no sé si me explico. ¿Necesitas escuchar cómo suena lo que escribís? Sí, pero no sé si yo creo que en mis poemas hay muchas sonoridades, Lo sé, ¿no? sí, por eso mismo te lo preguntaba. Y no sé yo creo que sí, porque no, algunos poemas han salido casi de una sola sentada, pero en general hay un regreso, una búsqueda de ver qué está diciendo el poema, no qué estoy diciendo yo, qué está diciendo el poema con lo que a mí me pasó que el poema atrapó. Y por supuesto me imagino que sí, no, o sea, cojo el poema, pero no sé si lo digo, pero lo estoy oyendo, por supuesto. O sea, porque al leer un poema lo estamos oyendo. No tenemos que decirlo en voz alta para que cuando leemos, por ejemplo, que San Juan de la Cruz dice un no sé qué que quedan balbuciendo, ese un no sé qué quede retumbando en nuestra mente. Pero, última pregunta, es una repregunta, digamos. Sin embargo, creo que el primer poema que leíste comenzaba diciendo en el filo de un cuchillo, ¿no? ¿Recuerdas el primero? El de este libro, Creo sí. que sí. El primer verso creo que era. Como un cuchillo fino el filo corta. Exacto. Eso te salió así, no lo necesitaste escuchar. No, así me sale, o sea, digamos, no lo digo en voz alta o sea, No, no. yo escribo a mano Sí, sí. y no los estoy diciendo cuando los escribo, o sea, están. No, porque muchos se dicen que hay gente que opina que los poemas son para ser leídos
en el silencio, cuando uno está en ese espacio íntimo de la lectura del poema. Bueno, eso lo trata en Defensa, justamente. Es uno de los temas que trata sobre el poema. Capaz que viste, No, 2014 yo lo tengo más presente que tú. de eso no me acuerdo. Pero bueno, sí hablo de la sonoridad del poema. Eso Exacto, sí. y la diferencia entre una ópera, que ahí me enteré que tú habías escrito una ópera, no sabía, y un poema, ¿no? El manejo del lenguaje y del sonido. Por eso hablaba de la intertextualidad. Interesantísimo. Sí, pero eso es cómo funciona el poema relacionado con la música. Porque, por ejemplo, yo creo que los poemas no tienen musicalidad, Claro, la tienen canción es sonoridad. otra cosa. Exacto. Luego, y es en las canciones en donde a veces encaja perfectamente la sonoridad del poema con la sonoridad Exacto. de la música. Pero son sonoridades distintas. Por eso a veces oímos una canción que nos gusta mucho y la leemos y no, Ah, o sea, se nos cae la lectura, porque hay otro sistema de signos ya, sí, hay que no tiene nada que otro ver. sistema de sonoridad, o sea, Claro. ¿no? En cambio, yo creo que lo que pasa con un poema es que la sonoridad está en las letras, ¿no? Exacto. Incluso contra la poesía oral, y acá hay un exponente de poesía oral. Yo he escrito y he estudiado más bien sobre el tema. La diferencia también entre la oralidad y el cuerpo, lo matérico de la letra, y lo sonoro de la letra. Y hay como un abismo de diferencias del sistema de signos, en definitiva. Por eso se puede cuestionar lo que es la canción, ¿no? Si es por el lado de la música o es por el lado de la letra, por más poéticas que sean, como las de Dylan, por ejemplo, Dylan. Sí, bueno, Dylan, o sea, hay un libro de un tipo que se llama Christopher Ricks, que es el experto en Eliot, ¿no? O sea, tiene la poesía completa de Eliot, la edición la hizo él. Y tiene un libro sobre Dylan en donde no habla nunca de la música, solo habla de el texto, de la letra, digamos, la poesía. Digamos que en Dylan es un ejemplo en donde hay música y hay poesía junta. ¿Y qué ¿No? dijiste de Eliot? ¿Es el que estudia? Christopher Ricks es un experto en Eliot. Ah, pero hablaba de Dylan. Pero sí, pero tiene un libro sobre Dylan en donde nunca habla de las canciones de Dylan, sino de los textos. ¿No? Diría Eliot de la logopea, entonces, no de la melopea, ¿no? Pues tú sos especialista en Eliot. Creo que hace esa distinción de qué es lo que Sí. transmite el poema, sí. ¿No? Logopea, melopea, y me falta uno. Perdón. Faropeia, exacto. Las imágenes. Tengo, Imágenes. tengo dos preguntas más y son malvadas. Son Pero, para ella. Son pero es mi momento para hacer estas preguntas. Y la pregunta, en lo más concreto, si es posible, es ¿por qué escriben y por qué escriben poesía? Y la pregunta viene porque, o sea, hay una pregunta grande, ¿por qué los seres humanos escribimos y por qué los seres humanos escribimos poesía? Que si quisieran intentar dar respuesta a esa pregunta, la apreciaría mucho, pero quizá en lo personal de un espacio más interesante, a mí me llama la atención, podríamos no hacerlo, podríamos no escribir y no escribir poesía, pero lo hacemos. Y se nos va la vida en ello, ¿por qué lo hacemos? Yo voy a parafrasear a Pedro Serrano, ya que no contesta, porque en este libro que sigo defendiendo a defensas, contesta eso y habla de la palmaria necesidad de la poesía, la fuerza que tiene para dar de uno a uno lo que somos todos y lo indispensable que nos es para vivir. Yo creo que comparto totalmente esto que pusiste aquí, que no sé si lo recordaba. Sí, bueno, no, pero sí, yo creo que, ¿por qué escribimos, por qué uno escribe poesía?
Pues por la misma razón que Messi le pega al balón, ¿no? Porque le pega muy bien, ¿no? Ahora todos le pegamos al balón, bueno, no todos, pero todos hacemos algo parecido, o sea, si vemos una piedrita en el suelo la pateamos, ¿no? Es como una acción natural. Y yo creo que esto tiene que ver con lo del origen. Eh, Cuando alguien dice es que siempre hubo poesía, pues no, no siempre hubo poesía, ¿no? O sea, los poemas empiezan a aparecer en la historia de la humanidad, en la evolución, pero yo creo que desde el momento en que empieza a surgir el lenguaje, empieza a surgir para decir, pásame la sal, bueno, no la pásame la sal, pero pásame una piedra para atacar al mamut, eh, a el contacto con la piedra, el contacto con el mamut, la experiencia que no es comunicativa, sino que es emocional. Y yo creo que eso que llamamos poema viene de ese surgir del lenguaje en una especie como de trenza de ambas cosas, ¿no? Pero son dos maneras distintas de lenguaje. Ahora, todos lo usamos, o sea, todos estamos a veces diciendo cosas que son, digamos, poemas no en bruto, sino en germen. Y lo que quienes escriben poemas, por eso fui con Messi, quienes escriben poemas tienen la suerte y el ejercicio Claro, de, porque no es solo la suerte, sino estar haciéndolo todo el tiempo. O sea, aunque no lo estés el escribiendo, oficio, ¿no? sí, sí, bueno, el oficio de vivir, pero de vivir en escritura, Exacto. ¿no? Y estás en la cabeza, no siempre escribes, pero estás en ello. Gracias. Entonces, partiendo de esta pregunta, ¿para ustedes cualquiera podría escribir poesía? Ah, eso es Bueno, difícil, como cualquiera puede jugar fútbol, pero así, pero lo que pasa, meter un gol como los de Messi está más difícil. de todas formas, la diferencia que voy a notar entre el gol de Messi y el poema de Pedro Serrano es que la poesía es también una búsqueda de conocimiento, ¿no? De uno mismo y del mundo. Mientras que lo otro es una disciplina que pone el cuerpo en otro sentido, ¿no? Y por eso creo que tiene que ver con el origen de eso ahí adentro inefable, ¿no? Que trata uno de encontrarlo, pero también de un oficio, como dice Pedro, decían, ¿no? Que era el poema 80% 20% de inspiración y 80% de trabajo, porque hay momentos en que salen poemas de una y uno no los toca más y otros que requieren elaboración porque la poesía es el trabajo con el lenguaje. Eso es lo que modestamente entiendo. Como que está planteado de alguna manera, entonces el tema por ustedes, a veces yo no escucho bien, tengo dificultades de audición, así que puedo cometer un error. Pero como que está planteado el tema de si la poesía puede de alguna manera salir con el sentir, ¿no? Con lo que uno, como tú decías, de pronto toca, siente, mira, se va imaginando y va sintiendo y va creando. Y si después tiene entonces que pulir eso a la forma, de alguna manera que la disciplina, ¿no? Literaria, no sé si se puede decir así, disciplina literaria, bueno, dice que debe ser así. Esa pregunta me resulta interesante. Si la planteaste así o si la estoy planteando yo en este momento. Porque tengo ese debate a veces en mi ser, en mi cabeza.
A mí me gusta escribir, siento. No soy literata, vengo de otra rama de la psicología social, filosofía, me gustan muchas cosas. Pero me gusta un poco la libertad para... En algún momento se abrió un poco la métrica y todo aquello de la poesía y se pasó a una poesía libre. Que en algún momento cuando tú leíste me pareció que había una prosa que no era una poesía tan... Me pareció porque no pude ver el libro. Rima blanca, pero como decía Pedro, también el ritmo interno, ¿no? O la métrica interna que puede haber. Entonces esas cosas, claro, nos preguntamos muchos, que sentimos que tenemos que decir algunas cosas, ¿no? Y me parece estupendo. Entonces sigue siendo para mí un debate o no, tal vez en el ámbito literario, si todo tiene que llevar esa forma, porque por ejemplo cuando, no sé, Dante escribió la Divina Comedia, no estudió nada de formas y le salió maravillosa, ¿no? No vamos a tener Dante en el mercado de hoy acá, porque antes todos eran genios, entonces nadie les enseñó cómo se escribía. Claro, Pero pero no eso, sé si les queda claro lo que estoy planteando, ¿no? Si siempre hay que estar más pendiente de la forma que del contenido. No, yo creo que en un poema va junto con pegado. Estaba pensando unos versos de un poeta español que se llama Jaime Gil de Viedma, que uso cuando doy clase, de un poema que se llama El juego de hacer versos. Y dice, el juego de hacer versos, que no es un juego, es algo parecido en principio al placer solitario, ¿no? Así empieza el poema. Y luego va contando, va siguiendo el poema, y, y hay una parte a la mitad que dice, aprender a pensar en renglones contados y no en los sentimientos con que nos exaltábamos. Y termina diciendo, el juego de hacer versos, que no es un juego, es algo que acaba pareciéndose al vicio solitario. claro, están en continua relación sintética, ¿no? De la síntesis entre lenguaje e idea. Entonces el lenguaje sí, las formas pueden ser desde la rima blanca hasta el soneto. A mí me encanta Góngora, pero creo que no podría jamás escribir como él. Y Además tiene relación. sería falso, ¿no? Escribir como Góngora, pues, Claro, sería un manierismo total. tendrías que estar en el siglo XVII Igual el soneto y es tener hermoso. los retorcimientos de Góngora. Ah, lo retorcimos. Bueno, bueno, muchas gracias primero a Silvia y a la Fundación Benedetti y a todos ustedes por estar aquí, ¿eh? Por supuesto, comparto. Gracias.